Ante todo, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marisela Alvarado, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Formintoro, actualmente cursando el cuarto año de la carrera. En la materia de Derecho Procesal Penal 1, estaré desarrollando el tema de lo que es el procedimiento ordinario y cuáles son sus fases. Para comenzar, es necesario saber que el procedimiento ordinario es aquel enjuiciamiento de las conductas consideradas como constitutivas de un delito, que pueden ser desarrollados en diferentes tipos de procedimientos. Estas conductas son acarreadoras de una pena cuando se comprueba su culpabilidad. La finalidad es establecer la verdad de los hechos mediante las vías jurídicas, a través del derecho y la aplicación de la verdad y de sus principios. ¿Cuáles son las cuatro fases que constituyen el procedimiento ordinario? En este caso son la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Es necesario señalar que del procedimiento penal no nace por sí solo. Este da inicio a un proceso que se desarrolla a través de los procedimientos en las fases realizadas. Para comenzar, nuestra primera fase sería la fase preparatoria. Esta da los primeros pasos de inicio a lo que sería el proceso. Esta se constituye por estar conformada por una denuncia, continúa con una investigación para culminar con una acusación. Esta fase tendrá por objeto dar la preparación a lo que sería la siguiente. Su fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 262 del Código Orgánico de Procedimiento Penal. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible. Pueda denunciarlo ante el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público, de manera muy personal, considero que tiene un papel fundamental en esta fase o en la audiencia de presentación, porque es mediante él que se van a presentar las pruebas, asimismo como las autoridades policiales, bajo la dirección del Ministerio Público, practicarán las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles para ser presentados ante el juez. La comunicación del Ministerio Público, ya lo mencioné, sería el fundamental para que en esta fase o en esta audiencia de presentación se puedan presentar las pruebas, los hechos, las denuncias y todo en base a lo que quiere o busca el procedimiento ordinario, que sería el establecer la verdad y llegar a un fin adecuado donde cada una de las partes reciban lo que merecen. En esta fase, al igual uno de sus pasos es la querella, que esta puede ser o solo puede ser presentada por la víctima, se realiza por escrito ante el juez de control, juez o jueza que esté al cargo de la audiencia. El juez de control le corresponde, como lo dice su palabra, controlar y cumplir con los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y convenios y acuerdos internacionales suscritos en la República, en la práctica de pruebas anticipadas, otorgar autorizaciones y recibir la querella. Asimismo, en la orden de inicio de investigación, una vez interpuesta la denuncia, recibida la querella, el fiscal del Ministerio Público ordenará, sin pérdida de tiempo, el inicio de una investigación. Todas estas fases mencionadas y por mencionar están a cargo o juegan un papel fundamental el Ministerio Público. La fijación del lapso de prueba, el fiscal del Ministerio Público procurará dar los términos a la investigación con las diligencias pertinentes para el caso. Y por último, en esta fase, por así darlo, se da una acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos sustentados o que en él se hayan dado, mediante los pasos anteriores, pruebas suficientes como para realizar una acusación fundada, el juez dará con lugar esta acusación y nos vamos a una siguiente fase.
La fase siguiente sería la fase intermedia. El artículo 309 del Código Orgánico de Procedimiento Penal encontramos su fundamento legal, así como cada uno de los pasos que en esta se da. Presentada la acusación, el juez citará a las partes a una audiencia. El juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión si abrir un juicio o, mediante la admisión de los hechos por parte del imputado a las acusaciones realizadas por el Ministerio Público, puede dar fin al proceso y no seguir un paso siguiente que sería la fase de juicio, sino a una de ejecución. ¿Cómo se le denomina la audiencia presentada en la fase intermedia? Audiencia preliminar. En esta fase se dan los pasos de convocatoria de las partes, adjeción de los hechos a la acusación fiscal, la audiencia preliminar, la decisión y la admisión de la acusación realizada. En la convocatoria de las partes, presentada la acusación, el juez de control convocará a las partes pertinentes al juicio o a la audiencia oral, que deberá ser realizada en un lapso establecido no menor de 15 días ni mayor de 20. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación, se convocará a las víctimas, podrá esta adherir a la acusación fiscal y presentar su propia acusación. Puede ratificar que lo que está asegurando el fiscal del Ministerio Público sea lo que la víctima quiere plasmar o expresar mediante la audiencia. En la audiencia preliminar se realiza esta audiencia donde las partes expondrán los hechos. Asimismo, el acusado tendrá su momento de dar su declaración bajo las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Este debe hablar en base a la verdad y a lo que concierne el caso por el cual está siendo acusado. En la decisión finalizada la audiencia, el juez resolverá frente a las partes sobre la acusación. Aquí se da una admisión de los hechos o una apertura de juicio. Como ya mencioné anteriormente, la admisión de los hechos es por parte del imputado a admitir lo que se le está culpando por parte del Ministerio Público, o la apertura de juicio, que existan elementos suficientes para que éste tenga derecho a seguir a una siguiente fase. Esta siguiente fase sería la fase del juicio. Una vez el juez de control decida abrir un juicio, es porque existieron los elementos suficientes, se abre al público interesado la información de los hechos que conforman la causa. Esta fase de juicio concluye con una sentencia absolutoria o condenatoria. Asimismo, esta fase está constituida por unos pasos. Aquí podemos observar el juez de juicio, fijación de la audiencia pública, citación de los acusados, audiencia pública y apertura de un debate. El juez de juicio corresponde al tribunal de juicio integrado por jueces profesionales. En ciertos casos actúan solos o con escabinos o jurados, dependiendo de lo que amerite el caso. La fijación de la acusación pública. El juez señalará la fecha de celebración de la audiencia pública. Asimismo, como la citación de los acusados, es muy importante la presencia del acusado, tanto como el imputado y las partes. En el juicio se pueden o no, de manera muy personal, no existe un número de audiencias exactas que se pueden dar en el juicio, ya que el mismo está conformado por muchísimos pasos que en él son necesarios para poder esclarecer y llegar a lo que quiere, que sería la verdad. El procedimiento penal quiere llegar a una verdad. Y la fase de juicio es la fase, considerándolo nuevamente de manera muy personal, muy importante, ya que en este, a través de todos los pasos, podemos llegar a esa verdad y saber lo que en realidad ocurrió. Es el paso que da el juez al considerar que es necesario un juicio. Siguiendo con la audiencia pública, ordenar el juez la citación a todos quienes deban asistir a la audiencia pública y la apertura de un debate. Después de verificar todas las pruebas por parte interpuesta de los expertos, testigos y todo aquel que concierne al caso,
dará la apertura a un debate. Asimismo, en esta fase de juicio se da la exposición de las partes, que es una vez abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán sus partes, asimismo como el defensor del acusado o defensora. Las cuestiones incidenciales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir según lo convenido. Por eso mencionaba con anterioridad que el juicio no tiene audiencias definidas o número de audiencias definida como tal. Cuando hablamos de las decisiones del imputado, o perdón, declaración del imputado, hacemos referencia a que el imputado tiene la oportunidad de declarar en como vaya avanzando o cuando considere pertinente, siempre y cuando su declaración sea en base al objeto del debate o al objeto de la causa por el cual está siendo acusado. En el recepción de las pruebas, después de la declaración del imputado, el juez procederá a recibir las pruebas prefijadas en el Código Orgánico Procesal Penal, salvo que considere necesaria alterar su orden, previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de Procedimiento Penal. Los expertos entran en la parte del juicio y juegan un papel fundamental. Responden directamente las preguntas formuladas por parte del tribunal a tales fines que podrán consultar notas y dictámenes sin que la declaración pueda ser reemplazada por su lectura. Y si resulta conveniente, el tribunal podrá disponer de los expertos en presencia de los actos del debate. Aquí entran cuerpos policiales, dependiendo del caso, el 6CPC, levantamiento de cadáver cuando se presenta un caso de homicidio, son ellos claves fundamentales en la esclareción de los hechos que se están dando en el juicio, asimismo como los testigos que el juez procederá a llamar a cada uno de los testigos que haya ofrecido el Ministerio Público. Asimismo, se continuará con los testigos de la defensa por parte del acusado. Al igual que los expertos, los testigos juegan un papel fundamental en la fase de juicio. Para continuar, tenemos los documentos. Serán leídos, exhibidos en el debate, con indicaciones de los orígenes. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdos de todas las partes, podrá prescindir de la lectura integral del documento o informada por escrito, o de la reproducción total de una grabación, si el caso cuenta con ese tipo de pruebas, dando a conocer el contenido esencial. La discusión final, terminada la recepción de las pruebas, el juez concederá la palabra sucesivamente al fiscal, al querellante y al defensor. Para exponer sus conclusiones, seguidamente se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar lo que en esto están exponiendo. Asimismo, cierre el debate. Es el juez, declara por cerrado el debate, quien al momento de la audiencia desempeña el papel de secretario, levantará un acta competente, por lo menos en ella colocará los enunciados contemplados en el acta, deberá o leerán los comparecientes en la audiencia y pues ahí se procederá a la deliberación. Que es clausurado el debate, el juez pasará a deliberar en sesión secreta. Los jueces en conjunto cuando se traten de un tribunal mixto o el jurado cuando se trate de los casos que ameriten jurado. Cuando se pronunciara sobre la culpabilidad o inculpabilidad del imputado. Ya en la parte de deliberación, dándole fin al proceso de juicio, mediante todo lo expuesto por los expertos, testigos, asimismo como el Ministerio Público, en representación de la víctima, y por parte del defensor e imputado. Todo esto se da en el proceso de deliberación. Pasamos a una sentencia. Terminada la deliberación,
La sentencia se dictará en el mismo día. Se pronunciará mediante o en nombre de la República. ¿Qué sucede en la sentencia? Existe una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Dada la sentencia por parte del juez, este nos hace referencia a una sentencia absolutoria y condenatoria, teniendo su fundamento legal en el artículo 348 y 349 del COP. En la absolutoria, el juez ordena la libertad del imputado, se le restituirán los objetos que fueron decomiso en parte del proceso. Asimismo, se le otorgará la libertad al imputado cuando aún la sentencia absolutoria no esté firme y se cumpla directamente desde la sala de la audiencia. Cuando hablamos de una sentencia condenatoria, en esta se fijan las medidas de seguridad que corresponden mediante la pena que se le vaya a dar, en este caso, al imputado, y en el caso de las multas se fijará el plazo dentro del cual se deberá pagar. Asimismo, la sentencia condenatoria decidirá sobre las costas y sobre los objetos para que o a quien sea pertinente la entrega del mismo. De manera muy personal, quería mencionar que en esta fase no abre paso a la fase que voy a mencionar, pero sí en ciertos casos se da la recursiva. En ciertos casos que amerite o que como defensa no exista sentirse satisfecho con la condena que se dio o puede existir una apelación. Esta apelación me trae pro y contra, que sería o rebajar la pena que se le dio al imputado o por parte del Ministerio Público aumentar el calificativo que se dio al momento de la sentencia por parte del juez de juicio. Lo mencionado no es alterar el orden de las fases del procedimiento ordinario, sino que en ciertos casos se puede utilizar los recursos para no quedar, en el caso de defensa, con la decisión dada por el juez al momento de la sentencia. Asimismo, pasamos a una siguiente fase. La fase de ejecución la podemos encontrar tipificada en el COC desde el artículo 470 al artículo 483. De manera o en un orden de ideas, quise categorizarlos en la defensa, el perdón del ofendido u ofendida, suspensión condicional de la pena y en la decisión por parte del juez de ejecución. En la defensa, el imputado, valiéndose de todos sus derechos o las facultades que establecen las leyes penales, penitenciarias y reglamento, podrá presentar ante el juez de ejecución, interpuesta la medida, unos cómputos, que esta da la redención de la pena, como trabajos realizados dentro del recinto, buena conducta, estudios realizados, trabajos. Esto da la redención de la pena interpuesta por el tribunal. Asimismo, cuando el perdón del ofendido u ofendida da la extinción de la pena, el tribunal de ejecución ordenará la libertad. Asimismo como la suspensión condicional de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la pena ejecutada, requiere de ciertas disposiciones que establece el artículo 482. Se puede, a cierto tiempo, terminar con la pena, pero el tribunal de ejecución tiene la disposición de establecer ciertas medidas. El imputado puede gozar de un destacamento de trabajo cuando presente ciertos requisitos, que son las disposiciones que nos habla la ley, presentarse en cierto tiempo ante el tribunal de ejecución, el destacamento de trabajo que se basa en presentar una oferta de trabajo
y cumplir con ciertos horarios y ciertas otras disposiciones que establece. Y la decisión que una vez que el juez compruebe que por parte del imputado se está cumpliendo todas aquellas disposiciones señaladas, procederá a emitir una decisión, ya que éste cumplió su pena por parte del juez de ejecución, realiza la medida dictada por él tomará la decisión darle fin al proceso. Muchísimas gracias.